Bueno, muy buenos días o muy buenas noches o muy buenas tardes, según sea el caso. Bien, vamos a hablar hoy de la morfofisiología del sistema urinario. Bueno, el sistema urinario eh, no solamente incluye los riñones, sino que incluye un conjunto de órganos. ¿Cuáles órganos hacen parte del sistema urinario o del aparato urinario? Entonces, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Repito, ¿cuáles son los órganos que hacen parte del sistema urinario? Riñones, uréteres, vejiga, uretra. Bien, vamos a ir explicando uno por uno. La idea es ir paso a paso, tranquilo, tranquila. Vamos a ir despacio, vamos a ir repitiendo. Mi recomendación es no tienes que devolver el video, simplemente escúchalo completo y a medida que voy avanzando voy a ir repitiendo y haciendo énfasis en aquellas cosas que considere son más importantes. ¿Listo? Bueno, entonces, ok. ¿Cuáles son las funciones del sistema urinario? Específicamente la composición o regula la composición iónica de la sangre. Iones como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio son regulados por el sistema urinario a través de la excreción de estos iones. Bueno, una de las funciones más importantes del sistema urinario es ayudar a mantener constante el pH sanguíneo. El pH sanguíneo normal es de 7,4, como lo hemos visto en otras clases. Bueno, entonces el sistema urinario junto con el sistema respiratorio participan en la regulación de ese pH. Entonces, para regular el pH, el sistema urinario lo que hace es excretar a través de la orina el exceso de hidrógeno. Esto lo convierte en un sistema buffer. El principal sistema buffer o de amortiguación de hidrogeniones del cuerpo humano es el sistema urinario, junto con el sistema respiratorio. Sin embargo, tiene una mayor participación o una participación predominante el sistema urinario. El sistema urinario también participa en la regulación de la presión arterial. Como vamos a ver, el riñón tiene la capacidad de producir hormonas y esas hormonas participan en la regulación de la presión arterial. Otra de las funciones del sistema urinario es regular la osmolaridad de la sangre, entendiéndose como osmolaridad la capacidad que tiene la sangre de atraer un líquido. Es decir, la osmolaridad es cuántos solutos hay en un litro de solvente. El solvente universal es el agua. Entonces, la sangre tiene una osmolaridad y esa osmolaridad se mantiene constante gracias al sistema urinario. Bueno, como lo mencioné hace un momento, una de las funciones del sistema urinario es la producción de hormonas, hormonas que son necesarias para la regulación de la presión arterial. También puede producir otras hormonas como la eritropoyetina que estimulan la formación de glóbulos rojos. Eso lo iremos abordando poco a poco. El sistema urinario también puede participar en regular la concentración de glucosa en la sangre. En un momento hablaremos de los porcentajes de reabsorción de glucosa normales y cuando esos porcentajes se ven alterados, pues en última se va a presentar o va a ser visible, va a encontrarse glucosa en las muestras de orina. Y por último, y no menos importante, el sistema urinario participa en la excreción de sustancias y desechos que el cuerpo ya procesó, pero que ya no necesita. Por ejemplo, el exceso de hidrógeno, por ejemplo, algunos productos nitrogenados, por ejemplo, residuos de los fármacos. Cuando una persona consume medicamentos, fármacos, pues eso deja una huella y esa huella también se puede excretar a través del sistema urinario. En general, la orina pues está formada por aquellas sustancias que el sistema urinario considera ya no necesita. Estamos hablando en condiciones de homeostasis, en condiciones de normalidad. Bueno, si comparamos el riñón derecho con el riñón izquierdo se encuentra alto en comparación con el riñón derecho. Este es el riñón izquierdo y se encuentra un poco más alto. Esta diferencia anatómica
Es decir, esta diferencia en la ubicación depende sobre todo del espacio que ocupa el hígado. El hígado, después de la piel, es el segundo órgano en tamaño. Por lo tanto, el riñón derecho, ¿listo? Se ve forzado o se ve desplazado hacia abajo por el espacio que ocupa el hígado en esa zona. Bueno, los riñones son órganos retroperitoneales. ¿Qué quiere decir eso? Que están cubiertos por peritoneo únicamente por delante. Tienden a estar más bien hacia atrás del peritoneo. Bueno, dentro del sistema urinario también son visibles en esta diapositiva unos conductos que llevan la orina que se forma en los riñones hacia la vejiga. Esos conductos son estos y son los uréteres. Una vez que la orina se lleva a la vejiga es el órgano que hace las veces de una bolsa, un depósito en el cual digamos que se vierte la orina y con el pasar del tiempo, con la acumulación de la orina, se va a dar posteriormente la eliminación de esa orina. Entonces, en esta diapositiva podemos ver algunas estructuras, como por ejemplo las arterias renales, que se subdividen de la arteria aorta abdominal, las venas renales que recogen la sangre venosa que ya se filtró de los riñones, bien, y los uréteres, la vejiga y la uretra. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿cuáles son las características morfológicas que tiene el riñón? El riñón parece un frijol rojo, ¿listo? Eso es una alubia. Bueno, entonces los riñones están protegidos por los últimos dos pares de costillas. ¿Cuánto mide el riñón de un adulto? Aproximadamente entre 10 y 12 centímetros de largo y de ancho entre 5 y 7 centímetros de ancho. ¿Cuál es el grosor, profe, del riñón? Aproximadamente 3 centímetros. Si dividimos el riñón en los cuadrantes abdominales, ¿listo? Podríamos decir que los riñones se encuentran en los dos flancos, flanco derecho y flanco izquierdo, ¿listo? Entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Digamos que se localizarían entre las vértebras T12 y L3. Más o menos, ese sería como el espacio que van a ocupar dentro de la región abdominal, ¿bien? Pero recuerden, los riñones son órganos retroperitoneales, por lo tanto tienden a estar más bien atrás del peritoneo. Ok, en esta imagen podemos ver la arteria aorta, a nivel central, la arteria aorta, ok, y vemos las arterias renales, arteria renal derecha, arteria renal izquierda. Bien, estas arterias pues son las que suministran la sangre arterial que va a dar la vuelta a través del riñón para filtrarse. Familiaricémonos también con otras estructuras como los uréteres y la vejiga. Ya más adelante empezaremos uno por uno a describir las características. Bueno, cuáles son, cuáles son las capas del riñón? ¿Listo? Entonces tenemos cápsula fibrosa, cápsula adiposa y fascia renal. La cápsula fibrosa le da forma al riñón y lo protege contra movimientos bruscos, contra traumas. La cápsula adiposa también sostiene firme el riñón dentro de la cavidad abdominal y la fascia renal, que es la porción externa que literalmente se une al peritoneo y a las estructuras abdominales subyacentes, vecinas, para mantener estable el riñón. Ya lo vamos a ver en imágenes. Entonces, de medial a lateral, la cápsula fibrosa es esta capa interna, ¿listo? La cápsula adiposa es esta capa que se ve de color amarillo, cápsula adiposa, y la fascia renal, pues será la porción externa.
La porción externa será la fascia renal. Esta porción externa, bueno, esa será la fascia renal. Entonces, nuevamente, cápsula fibrosa, cápsula adiposa y la fascia renal son las capas del riñón. Bien. Esta imagen está en plano transversal y los riñones los estamos viendo a la altura de la vértebra L2. Bueno, en esta imagen es un plano sagital del riñón y se puede apreciar la cápsula adiposa, la amarilla, la cápsula fibrosa que cubre el riñón y a nivel externo la fascia renal. Bien, ok. Bueno, entonces vamos a empezar a describir algunas estructuras que encontraremos en el riñón. En el riñón hay una zona donde se conectan esta zona, eh, que es un color, tal vez este azul. Esta zona donde se conectan las arterias renales, las venas renales y también se conectan los uréteres, se conoce con el nombre de ilio renal. Ilio renal es la porción del riñón donde se conectan las arterias renales, las venas renales y los uréteres. Bueno, entonces vamos a empezar a entender que el riñón se divide en dos regiones que son la corteza renal, que es la porción externa, esa es la corteza renal, y la médula renal. Entonces decimos que el riñón se divide en dos, corteza renal y médula renal. Bueno, vamos a describirlo mejor en las imágenes. Bien, en esta imagen podemos ver esta zona externa que está acá. Bien, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Listo, que aparece de un color casi rosado, se conoce con el nombre de corteza renal. La corteza renal. Bueno, y ahora hablemos del centro del riñón y eso se conoce con el nombre de médula renal. La médula renal se organiza en forma de estos triángulos y a estos triángulos se les dio el nombre de pirámides. Entonces, el tejido del riñón se divide en dos zonas, la corteza que la dibujé de color azul y la médula que la acabo de trazar de color amarillo. Entonces, la corteza es la porción externa del riñón y la porción interna es la médula renal. La médula renal se organiza en pirámides. ¿Cómo se organiza la médula renal? En pirámides. Bueno, en esta imagen alcanzamos a ver una nefrona que aparece de color amarillo, pero acá la voy a resaltar con verde. ¿Listo? Dentro de ese espacio verde, ahí se puede apreciar una nefrona. Profe, ¿qué es la nefrona? La nefrona es la unidad funcional del riñón. Entonces voy a repetirlo todo. El riñón, el riñón posee dos zonas. La zona cortical, que es la superficie externa, y la zona central, que se llama médula renal. La médula renal se organiza en pirámides, que son esos triángulos que estamos viendo. Ok. Ahora, en esas pirámides vamos a encontrar las nefronas. Profe, ¿qué son las nefronas? La unidad funcional del riñón. Bueno, vamos a utilizar otro color. Ahora, en la punta o en el vértice de la pirámide, listo, se va a depositar la orina. La orina se deposita típicamente en estas estructuras que tienen forma de copa. Se llaman cálices menores. Cálices menores. ¿Listo? Entonces, la orina se forma en la nefrona, en el conducto colector de la nefrona y escurre hacia los cáliz menores. De los cáliz menores, la orina escurre al cáliz mayor. Veamos acá, en otro color, cáliz mayor. ¿Listo? Cáliz mayor.
y del cáliz mayor escurre la orina hasta, ok, listo, la pelvis renal, así se llama, esta dilatación. Entonces, la orina se forma en las nefronas, la orina de las nefronas se escurre a través del túbulo colector de la nefrona en dirección a los cálices menores, de cáliz menor a cáliz mayor, de cáliz mayor a pelvis renal, y de pelvis renal escurre la orina a través de los uréteres. Ese es como el recorrido. Bien, una vez más lo repito, todo el riñón se compone de los siguientes tejidos. Entonces, corteza suprarrenal, médula suprarrenal. La médula se organiza en pirámides. Dentro de las pirámides tenemos nefronas. Las nefronas escurren la orina hacia los cáliz menores y de los cáliz menores la orina escurre hacia el cáliz mayor. Del cáliz mayor a la pelvis renal y de la pelvis renal a través del uréter con dirección a la vejiga. Bueno, hasta ahí. Estas son imágenes reales de cadáveres, listo, donde se aprecian también las pirámides. Bien, pero pues digamos que en este caso son cadáveres secos. Bueno, siempre que nos referimos al término irrigación es que tanta sangre está llegando a un tejido, muy parecido a lo que hablamos hace unos días de perfusión. Listo, una buena irrigación permite que llegue suficiente sangre a los tejidos, o sea, una buena perfusión. Prácticamente serían sinónimos. Bueno, y la inervación se refiere a algo diferente. La inervación se refiere a la cantidad de terminaciones nerviosas que hay en un tejido o la cantidad de neuronas que puede haber en un tejido. Bueno, hablemos ahora de la vascularización del riñón. Lo primero que tenemos que entender es que una de las funciones primarias del riñón es la filtración de la sangre. Una de las funciones primordiales o primarias del riñón es filtrar la sangre, pero la sangre ingresa al riñón primero a través de la arteria aorta. De la arteria aorta se va a dividir en estas arterias que se llaman arterias segmentarias. Las arterias segmentarias, listo, avanzan y allí cambian de nombre y se llaman arterias interlobulares. Las arterias interlobulares giran por el ángulo de la pirámide, listo, y aquí cambian de nombre y se llaman arterias arcuatas. Y por último, cambiarán de nombre cuando estén más pequeñitas y se llaman arterias interlobulillares. Entonces repito, arteria aorta que se subdivide en arterias segmentarias que se dividen en interlobulares que pasan por los lados de las pirámides, listo, luego giran, ahí cambian de nombre, arterias arcuatas, listo, arcuatas, y por último, después de las arterias arcuatas, las arterias interlobulillares. Las interlobulillares son arterias muy pequeñas que llevan la sangre hacia la arteriola aferente de la nefrona. Esto que estamos viendo aquí es una nefrona. Bien, esto es una nefrona. Bueno, muchachos, ok, vamos a continuar. Bien, entonces vamos a repetir el sistema arterial y el sistema venoso que ingresa y drena la sangre desde y hacia el riñón. Empecemos con las arterias. Entonces, arteria aorta, que se divide en arterias renales, de ahí arterias segmentarias, de segmentarias a interlobulares que pasan por los lados de las pirámides. Luego, cuando giran en la base, arcuatas, arterias interlobulillares, arteriola aferente, capilares glomerulares y arteriola eferente. Bien. Ok, acá podemos ver, esta es una nefrona, resaltémosla de otro color.
esta es una néfrona, toda esta es una néfrona. Bien. Y aquí se alcanza a apreciar la arteriola aferente. Esta arteriola aferente, esta arteriola aferente viene de las arterias interlobulillares, que son muy pequeñitas. Este es el sistema arterial o la vascularización arterial, la que lleva el suministro de sangre oxigenada hacia el riñón. Ahora vamos a ver las arteriolas que llevan el suministro o que recogen más bien la sangre del riñón. Bueno, aquí están todo, ese es todo el sistema, ¿no? Entonces tenemos arteria renal, arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arcuatas, nos vamos para el otro lado, arcuatas, pasamos acá a interlobulillares, de interlobulillares a arteriola aferente, de arteriola aferente a capilares peritubulares, perdón, capilares glomerulares, disculpen, capilares glomerulares. Ya ahorita los voy a nombrar. Y de los capilares glomerulares pasaremos a la arteriola eferente, de la arteriola eferente a los capilares peritubulares, de allí a venas interlobulillares, de las venas interlobulillares a venas arcuatas, luego venas interlobulares, vena renal y vena cava inferior. Ese es como el recorrido vascular, tanto arterial como venoso, que tiene en específico el riñón. Bueno, entonces vamos a empezar a describir las partes de una nefrona. Vamos a describir las partes de una nefrona. Bueno, listo. Entonces, ok, ahora vamos a hablar de la nefrona. La nefrona tiene dos partes generales. ¿Cuáles son? El corpúsculo renal. Repito, la nefrona tiene dos partes generales, que son el corpúsculo renal y los túbulos renales. Entonces, el corpúsculo renal está formado por el glomérulo, que a su vez es, digamos que es una agrupación de capilares. Eso se llama glomérulo o capilares glomerulares y una cápsula externa que se conoce con el nombre de cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Entonces tenemos cuáles son los componentes del corpúsculo renal, glomérulo, listo, o capilares glomerulares y cápsula de Bowman. Bien, cápsula de Bowman. Ahora, los túbulos renales son diferentes y en los túbulos renales vamos a encontrar diferentes zonas de los túbulos. Esto es importante y es importante aprendérselo porque si queremos aprender cómo se forma la orina, tenemos que entender qué ocurre en cada región del túbulo renal o de los túbulos renales. El primer túbulo, apenas sale del glomérulo, se conoce con el nombre de túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Una vez que salimos del túbulo contorneado proximal, nos vamos a ir hacia las asas de Henle. Las asas de Henle. Bien, las asas de Henle se dividen de la siguiente manera. Bueno, entonces tenemos asa descendente gruesa de Henle, asa descendente gruesa de Henle, asa descendente fina de Henle, asa descendente gruesa, asa descendente fina, luego asa ascendente fina y por último asa ascendente gruesa de Henle. Profe, ¿me repites en orden las asas de Henle? Henle se escribe con H, entonces son asa descendente gruesa, asa descendente fina, asa ascendente fina y asa ascendente gruesa de Henle, cuatro regiones diferentes del asa de Henle. ¿Me la repites, por favor, con mucho gusto? Asa descendente gruesa, asa descendente fina, asa ascendente fina y asa ascendente gruesa de Henle. Bien, esas asas son una porción del mismo túbulo y sube hasta el túbulo contorneado distal.
Del túbulo contorneado distal, ahí van a ocurrir, en todas estas regiones ocurren diferentes procesos. Y por último encontraremos el túbulo colector. El líquido que quede en el túbulo colector y que escurra hacia el cáliz menor es lo que llamaremos orina. Entonces, nuevamente, después de las asas de Henle, viene el túbulo contorneado distal y de allí al túbulo colector. Del túbulo colector, la orina escurre al cáliz menor. Entonces, veámoslo en imágenes. Esto que tenemos acá es el corpúsculo renal, corpúsculo renal. Lo externo se conoce como cápsula de Bowman y lo interno, que es esto, lo interno, se conoce con el nombre de glomérulo o capilares glomerulares. Entonces, repito, corpúsculo renal que se divide en cápsula de Bowman, ¿listo? Y glomérulo o capilares glomerulares. Bueno, muy bien. Lo que se deposite aquí en la cápsula glomerular va a pasar a través de, ojo, a través de los túbulos y este es el túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Coloquemos los rótulos. Glomérulo, cápsula de Bowman y túbulo contorneado proximal. Bueno, después vamos a encontrar aquí las asas de Henle. Asas de Henle. Entonces, rama descendente gruesa de Henle, la que está rotulada. Descendente gruesa. Descendente fina, aunque no está rotulada, la voy a rotular acá. Descendente fina. Ahora ascendente va hacia arriba, ascendente fina. Y por acá, ascendente gruesa. Veamos los rótulos. Ascendente gruesa. Listo. Después vamos a encontrar el túbulo contorneado distal, abreviación TCD, túbulo contorneado distal. Y por último, el túbulo colector. Y recuerden, el líquido que quede aquí y que escurra a los cálices menores es lo que llamaremos orina. La orina. Ok. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, en últimas, la sangre se filtra en el glomérulo y se deposita en la cápsula glomerular. Pero bueno, vamos a explicar eso ahorita más adelante, esa es la fisiología. Por ahora estamos apenas en generalidades. Bueno, existen dos tipos de nefronas. Ya sabemos que las nefronas son las unidades funcionales de los riñones. Las nefronas corticales son las que están en la periferia y son las más abundantes. Aproximadamente entre el 80 y el 85% de todas las nefronas son corticales. ¿Listo? Estas nefronas corticales, como les digo, son superiores, están hacia la corteza, tienen asas de Henle que van hasta la médula renal, pero no son profundas. ¿Listo? Y la otra gran diferencia es que son irrigadas por capilares peritubulares. Ahora hablemos de las nefronas más grandes. Las nefronas más grandes de los riñones son las justamedulares y también son las que hay en menos proporción y son profundas. Se encuentran en la profundidad de la corteza y sus asas de Henle llegan hasta la profundidad de la médula renal. ¿Listo? Y son irrigados por capilares peritubulares y vasos rectos. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? En el caso de las justamedulares, las asas de Henle se dividen en las cuatro regiones que ya nombré. ¿Me las repites, por favor? Asa gruesa descendente de Henle, asa gruesa, perdón, asa fina descendente también de Henle, ahora asa fina ascendente y asa gruesa ascendente. Esa división de las asas de Henle es más evidente en las nefronas justamedulares. También tiene que ver con el tamaño. Las nefronas justamedulares
son más grandes que las nefronas corticales. Son más grandes, pero menos numerosas. Bueno, en este caso estamos viendo las nefronas corticales. Si ustedes se fijan, vamos a trazar acá unas líneas. Esta línea punteada que estoy resaltando, ¿listo? Es el inicio de la médula suprarrenal, de la médula renal, ¿listo? Y el espacio blanco, todo este espacio blanco, ¿listo? Es la corteza renal. Si se fijan, más o menos el 70-60% de la nefrona cortical está en la corteza. Los vasos sanguíneos que intercambian productos con los capilares, perdón, con los túbulos renales se llaman capilares peritubulares. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por favor, concéntrese en la imagen de las nefronas corticales. Recuerde, estas son las más abundantes del cuerpo humano. Entre el 80 y el 85% de todas las nefronas son corticales. Pero ahora vamos a las nefronas más grandes, las justamedulares. Las nefronas justamedulares tienen sus asas de Hendle, ¿listo? Estas son las asas de Hendle, pero también tienen los vasos rectos, vaso recto venoso, vaso recto arterial, ¿listo? Y tienen sus capilares peritubulares, pero mucho más definidos. Las nefronas justamedulares son grandes y van profundo. Recuerden que la línea punteada, esta que voy a resaltar, esa línea divide la corteza de la médula y como pueden ver, la mayor superficie de la nefrona está sobre la médula en el caso de las nefronas justamedulares. Recuerden, estas son las nefronas más grandes, pero las más grandes, pero las menos numerosas. Bien, ahora resaltemos otra cosa aquí. Resaltemos que las asas de Hendle, ouch, bueno, quería decir que las asas de Hendle son diferenciables en la imagen de la nefrona justamedular. No me puedo devolver en la imagen, pero bueno, digamos que es importante que lo sepan. O sea, las asas de Hendle en la neurona justamedular, entonces son asa gruesa descendente, asa fina descendente, asa fina ascendente y asa gruesa ascendente. ¿Listo? Dos descendentes, una gruesa, una fina, y dos ascendentes, una fina y una gruesa. Ese es el orden. Bueno, entonces la cápsula glomerular hemos entendido que hace parte del corpúsculo renal. Tiene dos capas, la capa visceral y la capa parietal. Bueno, entonces la cápsula glomerular, que es lo externo del corpúsculo renal, se divide en dos, capa visceral y capa parietal. Simplemente una es externa y la otra es interna. La interna es la capa visceral, la externa la capa parietal. La gran diferencia es el tipo de epitelio que los cubre. Entonces, la capa visceral está formada por unos podocitos, que son células epiteliares, mientras que la capa parietal está constituida por un tipo de epitelio que se llama pavimentoso simple. Bueno, vamos a verlo ya un poquito más en imágenes. Bien, entonces acá podemos ver, ok, listo, podemos ver el corpúsculo renal. Tenemos- mm, mm. Bueno, vemos el corpúsculo renal y vemos acá, voy a aprovechar esta imagen de una vez para explicar algo de fisiología. Entonces, esta es la arteriola aferente que recibe la sangre, sangre que viene, esa es la arteriola aferente. Ouch. Bueno, simplemente quería decir que la sangre ingresa a través de la arteriola aferente, da la vuelta en el glomérulo, listo, y sale siendo una sangre muy espesa a través de la arteriola eferente. Esto que están viendo es una microscopía electrónica del glomérulo y de sus capilares glomerulares.
El espacio que se ve de color blanco, este espacio que estoy resaltando, es el espacio glomerular, el espacio de la cápsula glomerular. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí entonces tenemos acá, ingresa la sangre a través de las arteriola aferente, la ubicamos, esta es la arteriola aferente, ingresa la sangre y da vueltas a través del glomérulo. El líquido de la sangre se va depositando ¿en dónde, profe? El líquido de la sangre se va depositando en el espacio capsular, en todo este espacio. Luego, ese líquido de la sangre seguirá su camino hacia el conducto o hacia el túbulo contorneado proximal. La sangre que ya se filtró acá va a salir espesa, ¿listo? Eso, digamos que espeso es un término como muy coloquial, pero es para hacerme entender rápido. Me refiero a que la sangre está saliendo con poco líquido y muchas células. El líquido se filtró hacia el espacio capsular. Eso se llama filtración glomerular. ¿Cómo se llama el paso de una sustancia desde la sangre que está en los capilares glomerulares hacia el espacio capsular? Se llama filtración glomerular. Y luego encontramos la arteriola eferente, ¿listo? Que lleva una sangre con una osmolaridad muy alta, o sea, una sangre que tiene poco líquido y muchas células. Bien. Es importante que a partir de ahora empecemos a definir o más bien a dejar claras algunas definiciones. Entonces, ojo, filtración glomerular, lo repito, es el paso de una sustancia desde la sangre que está en los glomérulos hacia el espacio capsular. Entonces, si una sustancia pasa de la sangre al espacio capsular, eso se llama filtración glomerular. Repito, si una sustancia pasa de la sangre que está en los capilares glomerulares al espacio capsular, eso se le llama filtración glomerular. Estas sustancias que pasan hacia el espacio capsular, por ponerles un ejemplo, pasa la glucosa, pasa agua, bueno, pasan varios solutos. Bien, pero cuando esos solutos llegan al túbulo contorneado proximal, listo, voy a usar como ejemplo la glucosa, toda la glucosa debe regresar a la sangre y ese proceso se llama reabsorción. ¿Qué es la reabsorción? La reabsorción es cuando una sustancia, ejemplo la glucosa, pasa del túbulo hacia la sangre que está en los capilares peritubulares o hacia la sangre que está en los vasos rectos, según el tipo de nefrona de la cual estemos hablando. Entonces, ¿qué es reabsorción? Es cuando una sustancia pasa desde la luz del túbulo hacia la sangre que está en los capilares peritubulares. Eso se llama reabsorción tubular. O sea, en español, la sangre está reclamando lo que se filtró en la cápsula glomerular. Ejemplo, la glucosa. Pero no solamente la glucosa, también el agua, listo, también varias sustancias que se van a reabsorber. Bueno, y ahora, secreción tubular. ¿Qué es la secreción tubular? Lo opuesto a la reabsorción tubular. Entonces, cuando la sustancia pasa de la sangre hacia la luz del túbulo, eso se llama secreción tubular. Repito, cuando una sustancia pasa de la sangre hacia la luz del túbulo, bueno, se llama secreción tubular. Eso ocurre muy frecuentemente con el hidrógeno. El cuerpo no necesita hidrógeno, bien, necesita eliminarlo y una forma es a través del sistema urinario, o sea, haciendo que ese hidrógeno se devuelva desde la sangre hacia el túbulo, típicamente túbulo contorneado distal o túbulo colector. Entonces hemos entendido ya que es filtración glomerular, que es reabsorción o absorción tubular y que es secreción tubular.
Recordemos que en la secreción tubular la sustancia pasa desde los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo. Es el proceso opuesto a la reabsorción tubular. Recuerden que la sustancia que el organismo no quiere es el hidrógeno y típicamente es la que más se secreta. Bueno, entonces aquí estamos entendiendo dónde ocurre el filtrado glomerular, ahí está rotulado, la reabsorción túbulo contorneado, en este caso proximal, y la secreción, un ejemplo, listo, en el túbulo contorneado distal. En esta nefrona supremamente sencilla, podemos ver, listo, es visible la, esta se llama asa descendente gruesa de Hendle, luego el asa descendente fina, luego el asa ascendente fina y por último asa ascendente gruesa. Por acá el túbulo contorneado distal y por acá el túbulo colector. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, en esta imagen, que es una imagen súper básica, podemos ver cómo llega la arteriola aferente, gira en el glomérulo, acá lo colocó el autor con una sola curva, flechita verde, filtración glomerular. Y luego esto se va a llamar arteriola eferente y por último, y después, perdón, capilar peritubular. La sangre, fíjense que acá hay una flecha de color rosado. Esta flecha indica, va a indicar la reabsorción de agua, de glucosa y de varias sustancias que se habían filtrado acá en la cápsula glomerular. Bien, eso se conoce con el nombre de reabsorción. Y cuando la sangre quiere enviar algo hacia el túbulo, como el hidrógeno, ¿listo? Eso se conoce como secreción. Entonces, filtración glomerular, ¿listo? De color rojo, la reabsorción y de color morado, la secreción. Filtración glomerular, reabsorción, ¿listo? Y secreción. Bueno, esos son como algunos de los procesos más sencillos que ocurren dentro del riñón. Vamos a seguir viendo cosas. Bueno, la membrana de filtración en específico se refiere al tipo de capilar que encontramos en el glomérulo. ¿Qué tipo de capilares son? Son capilares fenestrados. Los capilares fenestrados son aquellos que poseen poros. ¿Cómo se llaman los capilares que poseen poros? Capilares fenestrados. Y es el tipo de capilar que hay en la membrana de filtración del glomérulo. Hace las veces de un colador que deja pasar el líquido, bien, pero no deja pasar el afrecho de la fruta o de lo que sea que hayas licuado. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo la sangre ingresa a través de la arteriola aferente y sale a través de la arteriola eferente. Y el líquido se ha depositado en la cápsula glomerular. Ujú. Bueno, entonces la filtración glomerular, como lo dije, es el paso de una sustancia desde la sangre que está en los capilares glomerulares hacia el espacio capsular. Bueno, entonces eso se logra gracias a que hay una gran superficie de filtración, o sea, los capilares glomerulares están enrollados en sí mismos muchas veces para poder filtrar bien la sangre. ¿Listo? Hay una membrana de filtración delgada y porosa, nuevamente son capilares fenestrados, ¿listo? Y la presión del capilar es alta.
Ok. ¿Qué es la presión neta de filtración glomerular? La presión neta de filtración glomerular es tomar las presiones que favorecen la filtración, entendiendo filtración como el paso de una sustancia desde la sangre hacia el espacio capsular, y a esas presiones que favorecen la filtración, restarles las presiones que favorecen la absorción. Bueno, entonces, por ejemplo, las presiones que favorecen la filtración son la presión hidrostática de la sangre glomerular, ¿listo? Y las presiones que se le oponen son presión hidrostática capsular, que son 15 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica sanguínea, ¿listo? Que son 30 milímetros de mercurio. Esas son las fuerzas que se le oponen a la presión hidrostática sanguínea. Entonces, si cogemos la presión que favorece la filtración y le restamos las dos presiones que favorecen la absorción, encontraremos una cuenta que se llama la presión neta de filtración glomerular. O sea, cuánto en neto se filtra. Bueno, esta imagen me parece muy linda. Abajo encontramos la arteriola aferente y la que sale es la arteriola eferente. Y ahí vemos cómo la sangre fluye a través del glomérulo y se va filtrando a la cápsula glomerular. Fíjense en las flechas, por favor. Bueno, entonces nuevamente, para poder determinar la presión neta de filtración glomerular, tengo que conocer la presión que favorece la filtración, que es la presión hidrostática de la sangre glomerular, y restarle la suma de las dos presiones que se le oponen, presión hidrostática capsular y presión coloidosmótica sanguínea. La presión hidrostática sanguínea es de 55, la presión hidrostática capsular es de 15 y la presión coloidosmótica de la sangre es de 30. Si le restamos a la presión que favorece la filtración las dos presiones que se le oponen, nos daría una presión neta de filtración glomerular normal de 10 milímetros de mercurio. mmHg, milímetros de mercurio. Bueno, ok, listo muchachos. Bueno chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar este video más bien corto, de apenas 45 minutos. Después de que vean este video, pues van a tener un descanso. ¿Ok? Mínimo el descansito de unos 15 minutos. Y regresamos. ¿Listo? Un abrazo para todos. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido tomar nota, que hayan podido aprender, que les esté pareciendo sencillo. Y luego vamos a continuar. Un abrazo. Chao.